¿Alguna vez has sentido que alguien destruyó tu vida y se fue como si nada? Como si tu dolor no importara, como si tus lágrimas fueran invisibles, como si todo lo que entregaste jamás hubiese existido. Y si te dijera que ese dolor que llevas tan dentro puede transformarse hoy en libertad, y si te dijera que el perdón que Cristo ofrece no es humano ni débil, sino sobrenatural y poderoso, y que solo quienes logran comprenderlo pueden liberarse verdaderamente del pasado, del rencor y de esa herida que nunca cerró. Y si te dijera que existe una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de vivir tan diferente, tan contraria a lo que este mundo enseña, que puede arrancarte de raíz el veneno del resentimiento y convertirte en alguien que ya no reacciona desde el dolor, sino desde el cielo. Este no es un mensaje común, este es un llamado divino, un susurro del Espíritu a aquellos que han sido traicionados, abandonados, rotos, a los que aman a Dios, pero que todavía llevan cicatrices abiertas, a los que oran, pero todavía lloran por dentro, a los que cantan, pero cuando se apagan las luces, sienten que no han sanado del todo. Este mensaje es para los que han sido marcados por el daño de otros y todavía no saben cómo soltarlo. Cristo no vino a la tierra solo a morir por tus pecados. También vino a mostrarte cómo perdonar a quienes te rompieron el alma, porque Él no fue traicionado una vez. Fue traicionado muchas veces, abandonado, escupido, herido por aquellos a quienes vino a salvar. Y aún así, colgado del madero, ensangrentado, con su último aliento, liberó una frase que estremeció al universo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar no es olvidar, no es negar el dolor, no es hacer como si nada hubiera pasado. Es permitir que el Espíritu Santo entre a ese cuarto oscuro de tu alma y lo llene de luz. Es soltar no porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no puedes vivir un día más con el alma encarcelada por lo que ocurrió. El perdón no es una emoción, es una decisión que desata milagros. Es una puerta que abre los cielos. Hoy vas a aprender cómo piensa Cristo cuando le fallan, cómo siente cuando lo traicionan, cómo actúa cuando lo abandonan y, lo más importante, cómo reacciona cuando tiene que liberar a alguien que no lo merece. Este video no es solo enseñanza, es cirugía espiritual. Vamos a ir a la raíz, vamos a atravesar capas, vamos a descubrir que hay cosas que no has podido soltar porque nunca aprendiste a mirar ese dolor desde la cruz. En los próximos minutos, el Espíritu va a revelarte secretos de lo alto. Vas a ver pasajes bíblicos como nunca antes los habías visto. Vas a entender por qué no has podido avanzar, por qué esa persona todavía tiene tanto poder sobre ti y lo que necesitas hacer para recuperar tu libertad. Pero más que eso, vas a sentir que Cristo mismo te está enseñando a pensar como Él pensó, para que puedas perdonar como Él perdonó. Pero antes de comenzar, comenta ahora mismo esta frase: Señor, enséñame a perdonar como tú. Escríbela como señal de que estás dispuesto, de que tu corazón está abierto. Es tu acto de fe, tu paso inicial hacia la sanidad. Y dale también me gusta a este video. No por nosotros, sino porque cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que hoy están atrapadas en su propio dolor. Al hacerlo, te conviertes en instrumento del cielo, en un canal de restauración. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este no es solo un contenido más. Es un refugio para muchos que no tienen una iglesia cerca. Es un altar que se enciende cada semana para almas que necesitan guía. Al suscribirte estás diciendo: Señor, quiero seguir recibiendo tu voz. Estás comprometiéndote con tu proceso, con tu transformación, con tu libertad. Y pon atención, porque la penúltima enseñanza de este estudio puede ser la clave para desbloquear una bendición específica que ha estado detenida por años. No es exageración, es palabra viva.
lo que vas a escuchar al final puede ser lo que Dios te ha estado intentando decir desde hace tiempo. Quédate, escucha, abre tu corazón, porque estás a punto de descubrir cómo perdonaría Cristo a alguien que destruyó tu vida. Vamos a comenzar. 1. José en Egipto. El perdón que anticipa el reino. La historia de José no comienza en Egipto. Comienza en un hogar donde las grietas del corazón humano ya habían comenzado a tejer una tragedia. José era el hijo amado de Jacob, y esa preferencia generó la semilla más peligrosa que puede crecer en el alma de cualquier persona: la envidia. Sus hermanos, cegados por los celos, no solo lo traicionaron, sino que urdieron un plan para borrarlo de sus vidas. Lo vendieron como esclavo, simularon su muerte, mintieron a su padre, y luego siguieron viviendo como si nada. ¿Te ha pasado? Has sido traicionado por los más cercanos, por quienes debieron amarte, protegerte, sostenerte. Esa herida es la más profunda, la más difícil de sanar, porque no viene de enemigos, viene de hermanos. José fue lanzado a un pozo, vendido, olvidado, calumniado, encarcelado, y aún así nunca dejó que su corazón se llenara de rencor. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza espiritual puede mantener a un hombre íntegro mientras todo a su alrededor se desmorona? La respuesta está en lo invisible. José aprendió a pensar como Cristo antes de que Cristo viniera al mundo. Cuando finalmente fue elevado al trono de Egipto, cuando el poder y la venganza estaban al alcance de su mano, José tuvo delante de sí a los mismos que lo vendieron. Ellos no lo reconocían. Él, sí, pudo castigarlos, pudo exponerlos, pudo hacerles pagar, pero no lo hizo. En lugar de eso, lloró. Y después dijo una frase que revela lo que ocurre en el corazón de alguien que ha sido sanado por Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa frase es una explosión espiritual. Es el testimonio de un alma que ha cruzado el fuego sin ser consumida. José no negó lo que sus hermanos hicieron, no minimizó su dolor, pero tampoco se ató a él, porque su mirada no estaba enfocada en lo que le hicieron, sino en lo que Dios estaba haciendo a través de eso. El perdón para José no fue un favor a los culpables, fue una liberación para su propia alma. Fue el reconocimiento de que, aunque los hombres pueden herir, Dios nunca pierde el control. Que aunque el pozo fue oscuro, el propósito seguía intacto. Que aunque los hermanos fueron crueles, el sueño seguía vivo. Y esto es lo que muchos necesitan entender. Perdonar no es justificar el daño, es redimir el propósito. Es decir, no lo hicieron bien, pero Dios lo usó para bien. Me rompieron, pero Él me reconstruyó. Me quitaron todo, pero el cielo me devolvió más de lo que perdí. Hay algo más profundo en esta historia. José no solo perdonó con palabras, proveyó alimento, casa, tierra, sustento para sus agresores. Les dio lo que necesitaban, sin que ellos lo pidieran. Esa es la esencia del perdón cristiano. No espera que el otro se arrepienta para liberar. Libera porque el corazón ya no está gobernado por el pasado. ¿Puedes imaginar el nivel de transformación interior que se necesita para mirar a quien te destruyó y aún así desearle vida, bendición, futuro? Eso solo lo puede hacer un corazón que ha sido moldeado por la mente de Cristo. Muchos hoy viven prisioneros de lo que les hicieron. Han pasado años y la herida sigue ahí. El rostro de quien los traicionó sigue apareciendo en los sueños. Las palabras que los lastimaron aún resuenan. La rabia es una sombra permanente. Y lo más triste es que no se dan cuenta de que esa atadura los está alejando de su propósito. José fue libre cuando soltó, cuando no devolvió mal por mal, cuando dejó que el Espíritu lo guiara en lugar del rencor. Y fue entonces cuando se activó la mayor bendición, la reunificación de su familia,
la restauración de su nombre y el cumplimiento total de sus sueños. Cristo vivió con ese mismo espíritu, en cada paso, en cada gesto. Cuando Judas lo traicionó con un beso, Jesús no lo maldijo. Lo llamó amigo, no porque no supiera lo que estaba haciendo, sino porque su identidad no dependía del trato de los hombres, sino de la voluntad del Padre. José y Jesús comparten algo. Ambos fueron traicionados, pero ninguno dejó que eso los definiera. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No negar lo que te hicieron, no hacer como si nada pasó, sino darte la fuerza espiritual para mirar ese dolor con nuevos ojos. Para ver que, aunque fue real, aunque fue duro, aunque te rompió, no puede compararse con lo que Dios va a hacer contigo si decides perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que activa el cielo, es un acto profético que rompe cadenas invisibles, es una llave que abre puertas que hasta hoy han estado cerradas. Porque mientras sigues reteniendo a quienes te hirieron, también estás reteniendo tu propia bendición. José no se convirtió en segundo de Faraón solo porque interpretaba sueños. Se convirtió en autoridad porque no dejó que su corazón se amargara en el camino. Dios no puede confiar grandes cosas a corazones contaminados, porque el poder sin perdón se convierte en venganza. Hoy, el Espíritu te está llamando a mirar atrás, no para revivir el dolor, sino para declarar: lo que pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Ese es el principio de la sanidad. Ese es el comienzo del cambio. Esa es la manera en la que Cristo perdonaría a alguien que destruyó tu vida. 2. Esteban frente a las piedras. El perdón que trasciende la muerte. La escena es violenta. Un grupo de hombres iracundos arrastra a un joven fuera de la ciudad. Lo rodean, gritan, apretujan piedras en sus manos con una furia ciega. La multitud ha decidido su destino: muerte. Pero lo que ocurre en el centro de ese círculo es algo que rompe las leyes de la lógica humana. Porque aquel joven, lejos de maldecir, de suplicar venganza, de rogar justicia, levanta sus ojos al cielo y pronuncia una frase que ha atravesado los siglos como una de las más puras expresiones del perdón divino: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predicaba con poder, pero también un hombre que perdonó mientras moría, y no por un simple acto de nobleza. Lo hizo porque su mente estaba completamente transformada por la mente de Cristo. Esteban no fue crucificado, pero fue asesinado por hablar la verdad. Su crimen fue predicar a Jesús. Y aun cuando las piedras golpeaban su cuerpo, su alma seguía conectada al cielo. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de corazón puede bendecir a quienes lo están matando? La respuesta está en lo que ocurrió segundos antes de su muerte. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Ahí está el secreto. El perdón verdadero no nace del alma, nace del Espíritu. No es un esfuerzo mental, es una consecuencia de ver al Rey, de tener los ojos tan fijos en Cristo que lo que los hombres hagan en la tierra pierde su poder de contaminarte. Esteban, al igual que Jesús, no esperó a que sus agresores se arrepintieran, no exigió justicia, no gritó su inocencia, intercedió por ellos, clamó por su perdón. ¿Y sabes quién estaba allí, presente, dando consentimiento a su muerte? Un joven llamado Saulo, un fariseo fanático, un perseguidor de la iglesia, alguien que más adelante sería transformado en el apóstol Pablo. Aquí hay una verdad poderosa. El perdón de Esteban sembró la semilla de la conversión de Pablo.
La intercesión de un hombre moribundo abrió la puerta para que uno de los más grandes enemigos del Evangelio se convirtiera en su mayor predicador. Eso es lo que ocurre cuando se perdona como Cristo. No solo se rompe el ciclo del odio, se activa el plan eterno del cielo. Hoy muchos viven con el alma enferma por lo que otros les hicieron. Palabras que mataron su confianza. Acciones que destruyeron su inocencia. Abusos, traiciones, abandonos, y han llevado esa carga por años, esperando una disculpa que nunca llega. Pero el Espíritu dice, no necesitas que ellos cambien para ser libre. Necesitas que tu mente se alinee a la mía. El perdón que transforma no espera el arrepentimiento del otro. Nace de la revelación de quién es Cristo en medio del dolor. Porque cuando lo ves, como lo vio Esteban, cuando tu mirada está en el cielo y no en las piedras, ya no reaccionas como víctima. Respondes como hijo. ¿Puedes imaginar lo que Dios haría si hoy decides perdonar como Esteban? Si decides soltar, no por debilidad, sino por visión eterna. Si dejas que esa persona que te hirió ya no tenga poder sobre tu alma. Esteban no era un superhombre, era un creyente lleno del Espíritu. Y eso es lo que tú eres también. Lo que necesitas no es más fuerza, es más cielo. Porque cuando el cielo se abre sobre ti, las piedras ya no te definen, las heridas ya no te detienen, la injusticia ya no te corrompe, y el perdón se vuelve una llave que abre el propósito que el infierno intentó cerrar. Hay otro detalle sagrado. Cuando Jesús fue crucificado, el texto dice que inclinó la cabeza, Juan 19:30. Pero en la muerte de Esteban se nos dice que durmió. No murió con angustia, no murió con rabia, durmió en paz. El que perdona aunque lo maten descansa. El que suelta aunque lo hieran duerme en paz, porque su alma ya no pertenece a los hombres, pertenece al cielo. Si hoy sientes que te han apedreado con palabras, con acciones, con traiciones, mira al cielo como Esteban. Pon tu enfoque en Cristo y repite con tu espíritu, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, no porque no dolió, no porque fue justo, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Y más aún, porque quizá tu perdón sea la semilla para que un Saulo en tu vida se convierta en Pablo. Así pensaba Esteban, así piensa Cristo, así puedes pensar tú, y así se perdona a quien ha destruido tu vida, con la mente del Hijo. 3. Oseas y la redención del amor. Perdonar cuando el otro vuelve a caer. Dios no siempre enseña con palabras, a veces enseña con vidas. Y una de las historias más desconcertantes y poderosas de toda la Escritura es la del profeta Oseas, a quien Dios le pidió algo impensable, que se casara con una mujer adúltera, una prostituta, una mujer que lo traicionaría, una y otra vez. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Oseas 1:2. ¿Puede Dios realmente pedir algo así? ¿Puede el amor de un hombre resistir la traición reiterada? ¿Puede el corazón de un siervo de Dios seguir amando mientras se desangra por dentro? Oseas no era un hombre cualquiera, era un profeta, alguien acostumbrado a escuchar la voz de Dios, alguien íntegro, fiel, y sin embargo, su matrimonio sería su ministerio, su dolor sería su mensaje, su vergüenza sería la plataforma de la revelación divina, porque lo que Dios estaba mostrando al pueblo a través de él era cómo ama él y cómo perdona él. Gomer, su esposa, fue infiel, no una vez, varias veces, lo abandonó, se entregó a otros, se expuso, y no solo eso, sino que acabó siendo esclava, degradada, vendida como una mercancía barata. Nadie la respetaba, nadie la amaba, nadie la buscaba, nadie, excepto Oseas. Y en medio de esa humillación, Dios le habla otra vez al profeta. Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Oseas 3:1.
Otra vez, no una reconciliación única. Otra vez, no un perdón condicional. Otra vez, y Oseas, obedeciendo la voz que lo había herido y sostenido a la vez, fue al mercado de esclavos. Pagó un precio, rescató a Gomer y la trajo de vuelta a casa, no como sierva, no como propiedad, como esposa. Esta historia no es sobre debilidad, es sobre una mente que ha sido transformada para amar como Dios ama y perdonar como Dios perdona. Oseas no era ciego, no ignoraba lo que Gomer había hecho, pero su corazón no estaba gobernado por el dolor, estaba gobernado por el propósito. Él entendía que su relación era un espejo del amor escandaloso de Dios por su pueblo. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que Oseas pagó un precio por lo que ya era suyo, porque Gomer era su esposa, y sin embargo, él volvió a comprarla. ¿No es eso lo que Cristo hizo por ti? Tú ya eras creación de Dios, pero Él te redimió, te compró, te rescató con sangre, aunque te fuiste, aunque lo traicionaste, aunque lo negaste con tu estilo de vida. Él no te soltó, Él no te borró, Él volvió por ti y pagó otra vez. Eso es perdonar como Cristo, es amar con memoria, pero sin rencor. Es recordar sin castigar, es restaurar sin condiciones, y ese es el tipo de perdón al que Dios te está llamando hoy. Muchos pueden perdonar una vez, tal vez incluso dos, pero cuando la herida se repite, cuando el ciclo se renueva, cuando parece que no hay cambio, el corazón humano se cierra, y ahí es donde entra la voz del Espíritu. Ve otra vez, perdona otra vez, ama otra vez. Este no es un llamado a soportar abuso. No es una invitación a quedarte en lugares de violencia. Es una exhortación a que tu corazón no se vuelva igual que el de quien te hirió, a que no permitas que el resentimiento te endurezca, a que no pongas tu esperanza en el comportamiento del otro, sino en el carácter de Cristo dentro de ti. Perdonar como Oseas no es decir nada pasó, es mirar lo que pasó. Y aún así, elegir la redención. Es mirar las ruinas y construir otra vez. Y eso es lo que Jesús hace cada día contigo. Cada vez que dudas, cada vez que te alejas, cada vez que lo traicionas con tus acciones, Él te dice, te volveré a amar, te volveré a buscar, te volveré a restaurar. Oseas fue ridiculizado. Fue visto como débil, pero delante del cielo fue un héroe de la fe, un espejo del corazón de Dios. Hoy, quizá tú eres Oseas, quizá te hirieron varias veces, quizá diste todo y recibiste traición, quizá el mismo que prometió cuidarte te rompió, y ahora te preguntas, ¿cómo puedo perdonar otra vez? La respuesta no está en tus fuerzas, está en mirar cómo piensa Cristo, cómo actúa Cristo, cómo perdona Cristo. Y cuando te rindes a esa mentalidad, cuando entiendes que el perdón no es justificación, sino redención, entonces el dolor ya no gobierna tu alma. El amor sí. Gomer no merecía ser amada, pero fue redimida, y tú tampoco merecías la gracia, pero aquí estás, vivo, rescatado, amado. Ahora esa gracia que recibiste, estás llamado a extenderla, no porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no eres esclavo del rencor. Así perdona Cristo, así pensaba Oseas. Y así puedes vivir tú, cuando entiendes que amar otra vez no es locura, es redención. 4. El hijo pródigo y el padre. El perdón que espera sin condiciones. La parábola del hijo pródigo, tan conocida y citada, guarda dentro de sí una de las revelaciones más profundas sobre el perdón de Dios y sobre cómo debería funcionar en nosotros cuando enfrentamos el regreso de quien nos hirió. No es solo una historia de rebelión y retorno. Es una radiografía del corazón del Padre y una invitación a pensar como Él. Jesús no contó esta parábola como un mensaje decorativo. Lo hizo en respuesta a fariseos y escribas que murmuraban al ver que Él se acercaba a pecadores y comía con ellos.
Lucas 15, 1-2. Era una confrontación directa, una denuncia a la religiosidad que exige arrepentimiento antes de ofrecer amor. Una enseñanza dirigida a todos los que, como los hermanos mayores de la vida, se sienten justos por no haberse equivocado, pero tienen un corazón endurecido para perdonar. El hijo menor pidió su herencia antes de tiempo. Una declaración tan ofensiva en el contexto cultural de aquel entonces que era como decir: Padre, desearía que estuvieras muerto. Lo que me importa no eres tú, sino lo que tienes. Y se fue. Lo malgastó todo. Pecó sin freno. Cayó hasta el fondo. Perdió su identidad. Perdió su dignidad. Y finalmente, comiendo con cerdos, recordó quién era. Este momento es clave, porque muchos que han herido, traicionado, abandonado o destruido a otros, tarde o temprano caen en sí. El remordimiento llega. La memoria del hogar, del amor, del valor perdido, vuelve. Y entonces viene la decisión de regresar. Pero no siempre regresan como deberían. El hijo pródigo volvió con una idea distorsionada del perdón. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18, 19. El hijo pensaba que el perdón era algo que debía merecer, que debía pagar, que debía negociar su restauración. Pero el padre pensaba diferente, porque el perdón verdadero, el perdón que piensa como Cristo, no espera condiciones, no impone castigos, no pregunta por el pasado. Corre, abraza, restaura. El texto dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15, 20. No lo dejó terminar su discurso. No le preguntó qué había hecho con el dinero. No exigió pruebas de arrepentimiento. Simplemente lo amó. Y aquí está la lección que confronta nuestra carne. ¿Somos capaces de amar así? ¿De perdonar cuando el otro aún no ha explicado? ¿De abrazar antes de exigir una disculpa? ¿De correr hacia quien nos deshonró? El perdón del Padre es escandaloso para la mente religiosa. Es ilógico, parece injusto, pero es completamente divino. Muchos hoy viven como el hijo pródigo, lejos, rotos, avergonzados, con temor de volver, y otros viven como el hermano mayor, llenos de celos, reclamando su fidelidad, incapaces de gozar por la restauración de otro. Pero el llamado de Cristo es a pensar como el Padre, a perdonar antes de entender, a celebrar antes de justificar, a restaurar antes de interrogar. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si el padre lo hubiera recibido con dureza, si lo hubiera dejado dormir fuera, si hubiera exigido años de servicio para probar su arrepentimiento? No habría historia, no habría redención, no habría testimonio. El perdón del Padre fue tan absoluto que devolvió al Hijo su identidad, lo vistió con la mejor túnica, le puso anillo en la mano, calzado en sus pies, e hizo fiesta. Y todo esto antes de que el Hijo hiciera nada, porque el perdón no se basa en el cambio del otro, se basa en la compasión del corazón propio. Esta historia también habla de cómo debemos actuar cuando quien nos hirió decide volver. ¿Lo abrazamos o lo examinamos? ¿Lo recibimos o lo juzgamos? ¿Le recordamos lo que hizo o celebramos que volvió? Jesús está revelando que el verdadero perdón se anticipa. El Padre lo vio de lejos. Eso significa que lo esperaba, que cada día miraba el camino, que su corazón no se cerró aunque su alma sangrara. ¿Y tú? ¿A quién sigues mirando con rencor? ¿A quién le cerraste las puertas del alma? ¿A quién podrías estar esperando si pensaras como el Padre? Tal vez el que te destruyó no ha vuelto. Pero, ¿y si lo hiciera? ¿Estás listo para restaurar y no reclamar? Este tipo de perdón no se aprende en libros, se recibe en oración, se forma en la intimidad con el Espíritu,
se construye en la cruz, porque perdonar como el Padre requiere morir al ego, renunciar al derecho de tener la razón y amar desde lo eterno, no desde lo emocional. Hoy, quizás Dios te está llamando a correr hacia alguien, no con palabras, no con reproches, con compasión. Quizás Dios quiere devolverte la libertad, pero la llave está en tus manos, en tu capacidad de soltar, de amar otra vez, de pensar como el Padre. Recuerda, el Hijo pródigo no encontró juicio, encontró gracia, y ese es el tipo de perdón que restaura lo que parecía perdido para siempre. Así pensó el Padre, así enseñó Jesús, así nos invita a vivir el Espíritu, así se perdona a quien te destruyó, cuando tienes la mente de Cristo. 5. La cruz de Cristo, el perdón que rompe la lógica del mundo, todo lo que Jesús vivió, cada paso, cada enseñanza, cada lágrima, cada silencio, cada milagro, todo conducía a un único lugar, la cruz. No fue una sorpresa, no fue un accidente, fue el propósito central de su venida. Y aunque muchos lo admiraban por sus señales, por su poder, por su sabiduría, el acto más grande de su amor y la expresión más pura de su mente redimida ocurrió cuando fue colgado entre el cielo y la tierra. La cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue el altar donde el cielo reveló cómo se ve el perdón cuando viene directamente del corazón de Dios. Cristo no fue crucificado por criminales, fue entregado por religiosos, traicionado por un discípulo, abandonado por sus amigos, burlado por las multitudes, escupido por quienes días antes gritaban «Hosanna», crucificado por un sistema que no soportaba su pureza. Y sin embargo, en lo más alto del dolor humano, levantó la oración más escandalosa del Evangelio. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Te das cuenta? Jesús no esperó el arrepentimiento de quienes lo crucificaban. No exigió justicia, no invocó ángeles para vengarse, intercedió, clamó por misericordia, extendió gracia a quienes lo estaban asesinando. Eso no lo hace un maestro, eso no lo hace un líder, eso solo lo puede hacer un cordero. Eso solo lo puede hacer alguien cuya mente ya no pertenece a este mundo. Eso solo lo hace Dios. En ese momento, Jesús no solo nos salvó del pecado, nos mostró cómo piensa un corazón lleno del Espíritu, cómo ama a quien ha muerto al ego, cómo perdona a quien ya no se pertenece. La cruz es más que un símbolo, es el grito eterno de un Salvador que no respondió al dolor con odio, sino con redención. Muchos piensan que perdonar es ser débil, que soltar la ofensa es dejar que el otro gane. Pero en la cruz, Jesús nos enseñó que el que perdona es el que verdaderamente vence, porque mientras el mundo levantaba clavos, Cristo levantaba un reino. Mientras lo injuriaban, Él liberaba. Mientras le arrancaban la piel, Él abría el camino al Padre. Y todo eso, sin que nadie lo mereciera, exacto, porque el perdón de Cristo no depende del comportamiento del otro. Depende de su identidad como hijo. Y si tú estás en Él, si tú has nacido de nuevo, entonces tú también puedes perdonar como Él. Tú también puedes liberar al que te crucificó emocionalmente. Tú también puedes romper el ciclo de odio y herida que el mundo ha normalizado, porque el perdón de Cristo rompe la lógica del mundo. El mundo dice, hazle lo mismo que te hicieron. Cristo dice, ora por los que te maldicen. El mundo dice, no olvides el daño. Cristo dice, borra la deuda. El mundo dice, cobra justicia. Cristo dice, entrega gracia. Y cuando eliges ese camino, cuando decides morir a ti para que el Espíritu viva en ti, la cruz deja de ser una historia y se convierte en tu forma de vida. Jesús no solo perdonó con palabras, perdonó con sangre. Cada gota que cayó fue una declaración. Aún así te amo, aún así te libero. Aún así te quiero conmigo. Incluso al ladrón crucificado junto a él, en su agonía, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Lucas 23:43. Ni siquiera la muerte detuvo su deseo de reconciliar. Ni siquiera el sufrimiento aplastó su compasión. Y si Cristo lo hizo en ese estado, ¿cuánto más tú, que tienes su espíritu, puedes hacerlo ahora? No necesitas más fuerza, necesitas más rendición. El perdón no brota de intentar, brota de morir al yo, de morir al derecho de tener la razón, de morir a la necesidad de justicia humana y vivir desde el trono, desde el espíritu, desde la cruz. Cuando perdonas como Cristo, el dolor ya no te esclaviza, la traición ya no tiene la última palabra, la herida deja de ser una prisión y se convierte en plataforma de gloria. El perdón no niega lo que pasó, transforma lo que pasó, le quita al agresor el poder de definir tu destino y se lo devuelve al cielo. Cuando Jesús entregó su espíritu, lo hizo diciendo, consumado es. Juan 19:30. ¿Qué estaba consumado? La obra de redención, el cumplimiento de la promesa, el acto de amor más grande que el universo haya presenciado. Y ese amor hoy vive en ti. Ese amor quiere tomar tus heridas. Esa sangre quiere limpiar no solo lo que hiciste, sino también lo que te hicieron. Porque muchos han recibido el perdón de Dios, pero todavía no se han liberado del resentimiento hacia otros. Viven atados al pasado, al rostro del que los traicionó, a la memoria del que los destruyó, y no se dan cuenta de que no perdonar es seguir crucificándose a sí mismos. Pero si hoy decides extender la gracia, si hoy decides mirar al agresor con los ojos del Cordero, algo en el cielo se activa, una cadena invisible se rompe, un velo se rasga, una puerta se abre, y entonces la cruz no será solo una historia lejana. Será el altar donde tú también perdonaste a quien te destruyó. Así se piensa desde el Gólgota, así se vive desde el Espíritu, así se ama desde la eternidad, así perdona Cristo. Y así puedes perdonar tú, cuando su cruz deja de ser ajena y se convierte en tu mentalidad. 6. David y Saúl. Perdonar cuando tienes el poder para vengarte. La historia de David está marcada por una constante. Fue ungido para reinar mucho antes de sentarse en el trono, y ese largo proceso entre la promesa y el cumplimiento estuvo lleno de injusticias, persecuciones y traiciones. Pero lo más impactante de su historia no es que sobreviviera a todo eso, sino que, en medio de cada oportunidad para vengarse, eligió el perdón. Saúl, el rey de Israel, había sido desechado por Dios por su desobediencia, y aunque todavía llevaba la corona, el favor ya no estaba con él. David, por otro lado, fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey, un joven pastor con corazón conforme al de Dios. Pero ese llamado desató en Saúl una envidia asesina. Desde entonces, Saúl dedicó años de su vida a perseguirlo, quería matarlo, humillarlo, borrarlo del mapa, y lo hizo sin motivo justo. David lo había servido, había tocado el arpa para calmar su espíritu atormentado, había peleado por Israel, había honrado al rey, y sin embargo fue perseguido como un criminal. Ahora piensa en esto. ¿Qué haces cuando el que te destruye es alguien que deberías honrar? ¿Qué haces cuando quien te hace daño tiene autoridad? Cuando quien te persigue es alguien que tú has bendecido. Pero lo más profundo aún está por venir. En 1 Samuel 24, David tiene una oportunidad única. Saúl entra a una cueva, sin saber que David y sus hombres están escondidos en su interior, vulnerable, solo, expuesto. Y los seguidores de David lo animan. He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. 1 Samuel 24:4. El momento era perfecto, una herida justa, una venganza legítima. Pero David se acerca en silencio, corta un pedazo del manto de Saúl y lo deja ir. No levanta su espada, no lo hiere, no lo mata, no lo humilla. Y después, con el corazón conmovido, le dice,
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. 26. Este acto lo cambia todo. David demuestra que su llamado no dependía de eliminar a su enemigo, sino de obedecer al Señor, que su destino no requería venganza, sino fidelidad, porque cuando piensas como Dios, sabes que la venganza es un atajo y que el perdón es el camino del reino. Más adelante, en 1 Samuel 26, ocurre algo aún más impactante. David vuelve a tener a Saúl en sus manos, esta vez dormido. Su lanza está clavada en la tierra, al lado de su cabeza. Una vez más, sus hombres le dicen: Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Pero David responde con una frase que revela la madurez de su corazón: No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Aquí hay una lección crucial. Tener el poder no significa tener el permiso. David tenía la oportunidad, tenía el respaldo de sus hombres, tenía la justificación humana, pero no tenía la autorización del cielo, y eso es lo que separa a los hombres comunes de los que piensan como Cristo. ¿Sabes por qué David no tocó a Saúl? Porque entendía que el trono no se conquista por fuerza, se hereda por obediencia, que el reino no se establece por venganza, sino por fidelidad, que el perdón no es cobardía, es fuerza controlada por el Espíritu. ¿Y tú? ¿Has estado en una posición parecida? ¿Has tenido la oportunidad de herir a quien te hirió, de responder con la misma moneda, de hacer justicia por tus propias manos? El Espíritu te dice hoy: no lo hagas. No bajes al nivel de quien te destruyó. No tomes por tus manos lo que solo el cielo debe decidir. Tu perdón es más poderoso que tu represalia. David no solo perdonó con palabras, perdonó con decisiones. Eligió honrar a quien lo había deshonrado. Eligió esperar el tiempo de Dios. Eligió confiar en que la justicia divina no necesita intervención humana. Y Dios lo honró. No solo le dio el trono, le dio una generación, le dio una herencia eterna. Le dio un nombre que hasta hoy es sinónimo de adoración, de reinado, de corazón conforme a Dios. Porque Dios no se impresiona con talento. Dios respalda corazones limpios, y solo el perdón puede mantener tu corazón libre. David pudo reinar con las manos manchadas de sangre, pero eligió reinar con las manos levantadas en obediencia, y ese fue el principio de su grandeza. Cristo hizo lo mismo. Cuando estuvo frente a Pilato, no se defendió. Cuando lo escupieron, no respondió. Cuando lo clavaron, no gritó por venganza, clamó por perdón, porque sabía que su trono no era de este mundo, y que la verdadera autoridad nace del amor, no del odio. Hoy, si tú tienes poder sobre alguien que te destruyó, ya sea con tus palabras, con una decisión, con una oportunidad, el cielo te está observando, no para ver si puedes vencer, sino para ver si puedes perdonar. Porque el perdón cuando eres débil es admirable, pero el perdón cuando tienes el poder para vengarte es celestial. Así pensaba David, así vivió Cristo, y así se espera que vivas tú, cuando decides perdonar con el corazón del reino. 7. La mujer sorprendida en adulterio, el perdón que levanta lo que todos quieren aplastar, el juicio ya estaba hecho. La sentencia estaba lista. No había duda, no había escapatoria. Aquella mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No había testigos confusos, no había una historia dudosa. La habían capturado, humillada, atrapada y arrastrada públicamente para ser expuesta, no como un ser humano, sino como un símbolo del pecado, de la vergüenza, de lo que debe ser castigado. Los fariseos no buscaban justicia, buscaban espectáculo. Usaron su cuerpo como excusa para tentar a Jesús. Querían sangre, pero más que eso, querían atraparlo en su compasión. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés se nos manda a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Juan 8:4-5.
Es una escena cargada de tensión. Una multitud con piedras en las manos, corazones llenos de furia y ojos fríos, y en medio Jesús rodeado del polvo, del juicio, del pecado de una mujer que probablemente ni siquiera podía sostener la mirada. Todo gritaba, culpa, todo pedía, castigo, todo exigía, venganza. Pero Jesús no respondió con una sentencia. No gritó, no condenó, no se alió con los religiosos, se inclinó, escribió en la tierra, guardó silencio, y luego pronunció una frase que rompió el ambiente como un relámpago en la noche. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hechos 7. Silencio. Uno a uno, los acusadores comenzaron a irse, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. No porque se convencieron de su inocencia, sino porque fueron confrontados con su propia culpabilidad. Jesús no minimizó el pecado, pero tampoco permitió que la condena lo aplastara. Y cuando todos se fueron, él la miró y le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Vito 10:11. Esta escena es el corazón del Evangelio. Jesús no niega el pecado, pero ofrece perdón. No justifica la caída, pero extiende redención. No ignora el error, pero no permite que el pasado defina el futuro. Muchos de los que hoy necesitan perdonar a alguien llevan en su interior la figura de esta mujer. Han visto cómo alguien les falló, cómo alguien rompió algo sagrado, un matrimonio traicionado, una promesa quebrada, un vínculo destruido, y lo que sienten en su alma es una piedra caliente, lista para ser lanzada. Se lo merece. No puedo dejar esto así. No hay vuelta atrás. No hay redención posible. Pero Cristo, hoy te mira y escribe en el polvo de tu alma una pregunta. ¿Estás libre tú de toda culpa? Nunca rompiste un corazón. Nunca heriste con tus palabras. ¿Nunca traicionaste a Dios con tu pensamiento? Perdonar no significa declarar inocente al culpable. Significa recordar que tú también fuiste perdonado, que tú también estuviste ahí, desnudo en tu alma, expuesto delante del trono. Y Cristo no te arrojó una piedra, te extendió una mano. La mente de Cristo no busca aplastar, busca levantar. Y eso es lo que el perdón hace. Levanta al otro y te levanta a ti, porque cargar una piedra en la mano es cargar un peso en el alma. Y cada vez que recuerdas lo que te hicieron, lo que te traicionaron, esa piedra se vuelve más pesada y lentamente endurece tu corazón. Pero cuando eliges soltarla, cuando decides que el mismo perdón que tú recibiste es el que vas a extender, entonces el alma se libera y el espíritu empieza a fluir de nuevo. No hay mayor obstáculo espiritual que el rencor, y no hay mayor liberación espiritual que el perdón. Jesús no vio a una mujer adúltera, vio una hija, vio una oportunidad, vio una historia incompleta. Vio lo que nadie más quiso ver, redención. Y hoy te pregunta, ¿puedes mirar tú así a quien te falló? ¿Puedes soltar la piedra y extender la mano? ¿Puedes dejar que el juicio de Dios actúe sin tomar su lugar? Cuando eliges pensar como Cristo, las piedras caen, los brazos se abren y el alma respira otra vez. Porque no fuiste llamado a ser juez, fuiste llamado a ser reflejo del cielo, y el cielo no lanza piedras, el cielo abre los brazos. La mujer fue perdonada, y fue enviada a vivir diferente, no por miedo, sino por gracia. Porque el perdón auténtico no solo cubre, transforma, y quizás hoy el que necesita ser transformado eres tú, porque llevas años sosteniendo una piedra, años recordando la escena, años esperando justicia, y no sabes que el juicio ya cayó sobre Cristo. Él ya pagó por ese pecado, y si el cielo ya no lo reclama, ¿por qué tú sí? El perdón de Cristo no niega el daño, lo redime, no borra la historia, la reescribe,
no ignora el dolor, le da propósito. Así pensó Jesús, inclinado en el polvo. Así respondió frente a la vergüenza ajena. Así amó, sin condiciones. Y así quiere que pienses tú, cuando recuerdes a quien te destruyó, pero ya no quieres destruir tú. 8. Jesús y Pedro. El perdón que restaura la confianza perdida. El momento era íntimo, pero cargado de tensión. Una playa, una fogata, algunos peces al fuego. Pero más allá de la escena externa, lo que estaba por ocurrir era una de las restauraciones más profundas y personales de toda la Escritura. Porque no era un pecador cualquiera el que había caído, no era un enemigo de Jesús, era Pedro, el líder, el amigo, el que prometió nunca fallar, y falló. La traición de Judas fue premeditada. Fue fría, planificada, calculada, pero la negación de Pedro fue otra cosa. Fue espontánea, por miedo, por inseguridad, por flaqueza, y quizás por eso dolió más, porque no vino de un enemigo, sino de un amigo íntimo. Y cuando Jesús fue arrestado, golpeado, llevado a juicio, Pedro lo siguió de lejos. Ese detalle es importante, porque así comienzan muchas caídas, siguiendo de lejos al Maestro, dejando de estar cerca, enfriando la intimidad. Y en ese entorno hostil, mientras la tensión aumentaba, alguien le preguntó, ¿tú no eres uno de ellos? Y Pedro respondió, no lo soy, 3 veces, con maldiciones, con rabia, con miedo. Y entonces cantó el gallo, y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. No era una simple tristeza, era el dolor de haber roto una promesa, era el vacío que solo sienten los que saben que han defraudado a quien más aman. Ahora, ponte en su lugar. ¿Alguna vez has fallado a alguien que confió en ti? ¿Alguna vez prometiste estar y no estuviste? ¿Alguna vez rompiste algo que pensabas eterno? Eso fue lo que sintió Pedro. Pero aquí comienza la belleza del perdón divino. Jesús, resucitado, no busca primero a los que lo entendieron, busca a los que lo fallaron. No se aparece primero a los perfectos, se aparece a los que dudaron, a los que huyeron, a los que lloraron por su error. Y en esa mañana junto al mar, Jesús vuelve a encontrarse con Pedro. Pero no lo interroga, no le exige explicaciones, no le recuerda su error, le hace una pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. Es una pregunta sagrada, porque cuando alguien te ha fallado, lo natural es preguntar, ¿por qué lo hiciste? Pero Jesús pregunta, ¿aún me amas? No porque no lo supiera, sino porque el perdón verdadero restaura desde el amor, no desde el juicio. Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Eso es redención, eso es gracia. Jesús no solo lo perdona, le devuelve su propósito, no solo le sana el corazón, le restaura la confianza, no solo borra el pasado, le entrega futuro, y la escena se repite 3 veces, una por cada negación, no como castigo, sino como sanidad profunda, porque Jesús no deja heridas abiertas. Él repara en el mismo lugar donde fuiste roto. Muchos dicen, perdono, pero no olvido. Jesús dice, perdono y vuelvo a confiar. Porque el amor que viene del cielo no es ingenuo, es redentor. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el que falló puede volver a ser usado, que el que cayó puede volver a liderar, que el que negó puede volver a predicar. Porque el perdón verdadero no solo limpia, capacita, y aquí es donde se nos confronta a todos. ¿Estamos dispuestos a restaurar al que nos falló, a mirar a los ojos a quien traicionó nuestra confianza y decirle, te devuelvo tu lugar? A hablar no desde la herida, sino desde la misión, a no solo soltar el pasado, sino abrir el futuro. Eso es lo que hizo Jesús con Pedro, y por eso Pedro, años después, pudo escribir con autoridad, el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8.
No era un verso bonito, era un testimonio personal. Pedro fue cubierto por ese amor y luego lo enseñó. Y lo vivió. Muchos no pueden perdonar porque su ego les exige castigo. Otros perdonan, pero nunca vuelven a confiar. Pero Jesús enseña otro camino, el de la gracia que restaura, el de la confianza que se renueva, el del amor que no guarda cuentas. Pedro no volvió a ser el mismo. Fue mejor, más humilde, más firme, más compasivo, más parecido a su maestro. Y tú también puedes vivir esa historia, ya sea porque fuiste el que negó o porque eres el que fue negado, ya sea porque fallaste o porque te fallaron. Hoy el Espíritu te dice, si me amas, vuelve a apacentar. Si me amas, suelta el juicio. Si me amas, restaura al que cayó. Porque cuando tú piensas como Cristo, no te aferras al dolor, te aferras al propósito y permites que el que te falló vuelva a caminar contigo hacia la gloria. Así pensó Jesús, así sanó Pedro, y así se perdona a quien destruyó tu vida, cuando tu corazón ya ha sido restaurado por el amor eterno. 9. Moisés y el pueblo de Israel. El perdón que intercede por quien te ha herido. Moisés no pidió ser líder, no buscó ser protagonista, no se candidateó para guiar a un pueblo. De hecho, cuando Dios lo llamó en medio de la zarza ardiente, su primera reacción fue de inseguridad, de resistencia, de duda. Pero Dios insistió, lo escogió, lo respaldó, le dio autoridad, señales, palabra, y Moisés obedeció, para terminar guiando a uno de los pueblos más desagradecidos y difíciles de toda la Escritura. El pueblo de Israel había sido esclavizado por siglos en Egipto. Clamaron a Dios, gritaron por libertad, y Dios, en su fidelidad, levantó a Moisés como libertador, y lo hizo con milagros. 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná que descendía del cielo, agua que brotaba de la roca, nube de día, fuego de noche, una cobertura constante, visible, divina, y aún así el pueblo murmuraba, dudaba, se quejaba, una y otra vez. Pero el momento más grave ocurrió cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Estuvo allí 40 días, recibiendo las leyes, la revelación, las instrucciones divinas para construir una nación santa. Mientras tanto, en el campamento, el pueblo decidió construir un becerro de oro, un ídolo. Una traición, una blasfemia abierta. Adoraron la imagen, le atribuyeron su liberación, se entregaron a la idolatría y al desenfreno, y Dios, en su santidad, se encendió en ira. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Éxodo 32:10. Detente un momento, mira esto. Dios le ofrece a Moisés lo que muchos considerarían justicia: destruir a quienes lo traicionaron, empezar de nuevo, borrar a los que lo habían herido, desobedecido, menospreciado. Pero Moisés no aceptó, no se desquitó, no se aprovechó, intercedió. Si tú perdonares su pecado, bien, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pimdo 32. Esta frase no solo revela un corazón pastoral, revela una mentalidad completamente rendida al amor de Dios. Moisés no justificó al pueblo, pero se ofreció como puente, no negó el pecado, pero pidió misericordia. Y aquí está el misterio del perdón elevado. Perdonar no es solo soltar el dolor, es interceder por quien te lo causó. Cuando Dios le ofreció la gloria personal, Moisés respondió con compasión colectiva. Cuando Dios le ofreció una salida individual, Moisés pidió redención comunitaria. Ese es el corazón de Cristo, antes de la cruz. Muchos pueden decir, te perdono. Pocos pueden decir, y oro por ti. Y aún menos pueden decir, y clamo por tu restauración, aunque me fallaste. Moisés no necesitaba al pueblo para ser bendecido, pero su amor por ellos lo hacía rogar por su salvación.
Ese tipo de amor solo puede brotar de alguien que ha estado cara a cara con Dios. ¿Y tú, estás dispuesto a pensar así, a interceder por quien te hirió, a pedir al cielo que no castigue, sino que transforme, a clamar para que el que te traicionó sea restaurado por gracia? Muchos esperan que Dios castigue a sus agresores, que se haga justicia, que paguen lo que hicieron. Pero el que piensa como Cristo, el que ha sido renovado por el Espíritu, pide algo mucho más poderoso: que Dios tenga misericordia. Porque el perdón verdadero no se detiene en la liberación personal, se extiende en la redención del otro. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Podrías orar tú eso por quien destruyó tu vida? ¿Podrías pararte en la brecha por quien te rompió? ¿Podrías decir, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hizo? Eso no lo hace la carne. Eso lo hace el Espíritu. Eso lo hace una mente crucificada. Eso lo hace alguien que ya no busca justicia, sino gloria. Después de la intercesión de Moisés, Dios respondió: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Éxodo 34:10. El perdón liberó al pueblo, pero también activó nuevas promesas, porque cuando tú decides interceder por quien te falló, no solo lo liberas a él, te abres a ti mismo a dimensiones nuevas de gloria. Moisés no fue más débil por perdonar, fue más glorioso. Su rostro resplandeció, la presencia lo cubrió, la voz de Dios caminó con él, y así será contigo. Cuando perdones más allá de lo humano, cuando intercedas más allá de lo lógico, cuando ames más allá de lo razonable, entonces el cielo dirá: Este es un amigo mío, este es alguien que me conoce, este es alguien que piensa como yo pienso. Así amó Moisés, así clama Cristo, así intercede el Espíritu, y así se perdona cuando has sido transformado por el fuego de la presencia. 10. El ladrón en la cruz, el perdón que llega cuando ya no hay tiempo para reparar, estaba colgado, moribundo, sin poder moverse, el cuerpo atravesado por el dolor, los minutos contados, el final inevitable. Ya no había forma de volver atrás, de pedir perdón a quien robó, de devolver lo que había tomado, de reparar el daño hecho a las víctimas, ni siquiera de probar un arrepentimiento con obras. El ladrón en la cruz estaba, literalmente, en su última hora, en la hora del juicio, en el momento en que las consecuencias alcanzan al alma. Y sin embargo, fue en ese instante cuando ocurrió uno de los actos más conmovedores y reveladores del perdón de Cristo. Porque allí, en esa escena que parecía perdida, en esa situación donde el mundo ya había dictado sentencia, el cielo aún tenía una palabra que decir. En los evangelios se relata cómo los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús comenzaron insultándolo, burlándose de él. Estaban tan envueltos en su desesperación que incluso en el dolor eligieron la burla. Pero algo cambió en uno de ellos, algo en sus ojos, algo en su espíritu. Tal vez fue la forma en la que Jesús guardaba silencio, la forma en la que miraba, o las palabras que aún pronunciaba sangrando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese ladrón, al escuchar esa frase, entendió lo que muchos no comprenden en toda una vida: que el perdón no se gana, se recibe; que la salvación no se paga, se cree; que la redención no se merece, se abraza. Entonces, mientras el otro ladrón seguía burlándose, él cambió su tono. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Lucas 23:40. Y luego, mirando a Jesús, con los ojos de un hombre quebrado, humillado, sin dignidad, sin fuerza, sin argumentos, le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Beto 42. No pidió milagros, no pidió alivio, no pidió que bajaran los clavos.
pidió memoria, pidió presencia, pidió eternidad. Y la respuesta de Jesús fue tan inmediata, tan definitiva, tan escandalosa, que ha sido predicada por siglos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 43. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió? Jesús, en medio de su propio dolor, extendió perdón a quien ya no podía cambiar su historia, a quien ya no podía reparar nada, a quien solo le quedaban segundos. Y con esos segundos, creyó. Este es el tipo de perdón que rompe todos los esquemas humanos. Porque nuestra lógica dice, si alguien me destruyó, debe pagar. Pero la cruz dice, si alguien se vuelve a Cristo, será recibido, incluso si lo hace en su último aliento. Y aquí hay algo que confronta a todos. ¿Estás dispuesto a perdonar como Cristo perdonó, incluso a quien jamás podrá compensarte lo que te hizo? Incluso a quien ya no está, incluso a quien nunca pidió perdón. Muchos viven con el alma atada porque siguen esperando una disculpa. Siguen soñando con una conversación que nunca ocurrió. Siguen esperando justicia. Y mientras tanto, la herida se pudre. El alma se encierra, el corazón se endurece. Pero Cristo, desde la cruz, le enseñó a la humanidad que el perdón más poderoso es el que se ofrece, aun cuando ya no puede haber reparación. El ladrón no devolvió nada, no pidió perdón a quienes robó, no se bautizó, no asistió a una sinagoga, no hizo una obra buena, solo creyó en Jesús y fue perdonado. Eso es gracia, eso es evangelio, eso es el reino. Y es una invitación para ti también, porque quizás hay alguien que te destruyó y ya no está. Ya no puedes hablarle, ya no puedes resolver, pero sí puedes soltar, sí puedes perdonar, sí puedes decir, Padre, acuérdate de mí y no me dejes cargar esto más. Y más aún, quizás tú fuiste ese ladrón, quizás heriste, destruiste, fallaste y crees que ya es tarde, que ya no hay forma de volver, que tu historia está sellada con culpa. Pero hoy Cristo te mira y te dice, hoy estarás conmigo, no por lo que hiciste, sino por lo que creíste. Ese perdón no es humano, ese perdón es divino, y solo puede fluir cuando tu mente ya no está condicionada al pasado, sino liberada por el amor eterno. Jesús, colgado de la cruz, no se cerró a amar, no se protegió del dolor. No bloqueó la compasión, siguió abierto, siguió amando, siguió perdonando, hasta el último segundo. Y ese es el modelo que el Espíritu nos presenta hoy, un perdón que no espera reparación, un perdón que no se mide por la justicia, un perdón que transforma el infierno de alguien en el umbral del paraíso. ¿Puedes perdonar así? ¿Puedes decir, no me debes nada, te suelto? ¿Puedes liberar a quien ya no tiene cómo reparar lo que rompió? ¿Puedes ser como Cristo, incluso colgado en tu propia cruz emocional? Ese es el llamado más alto. Ese es el perdón más glorioso. Ese es el acto que cambia destinos. Así perdonó Cristo al ladrón y así te perdonó a ti. Ahora, perdona tú también, aunque no haya disculpas, aunque no haya reparación, aunque no haya vuelta atrás. Perdona, porque tu alma no fue diseñada para cargar con piedras, sino para vivir en el paraíso de la gracia. Así se piensa desde la cruz, así se ama desde lo alto, así se perdona a quien destruyó tu vida, cuando la eternidad ya gobierna tu corazón. Bloque 10. Cierre y llamada a la acción, 4000 caracteres. Has llegado hasta aquí, has recorrido paso a paso cada historia, cada enseñanza, cada ejemplo divino de lo que significa perdonar como Cristo. Y si estás aquí ahora, hay algo que debes saber. No todos lo logran. Muy pocos tienen el valor, la humildad y la disposición de ir tan profundo, de mirar sus heridas cara a cara, de abrir el alma y dejar que la luz del Espíritu entre donde por años reinó la oscuridad. Si llegaste hasta aquí es porque el cielo tiene planes contigo,
porque Dios ha puesto en ti una semilla de redención, porque Él sabe que dentro de ese corazón roto que cargas, también hay un corazón dispuesto a sanar y a ser instrumento de sanidad para otros. Hoy ya no eres el mismo que hace unos minutos. Hoy has sido expuesto a la verdad del Evangelio no solo como doctrina, sino como experiencia. Hoy has visto cómo Cristo perdonó al traidor, al ladrón, al amigo que lo negó, al pueblo que lo abandonó, al religioso que lo acusó, al que lo apedreó, al que lo destruyó. Y más allá de eso, hoy has entendido que Él te perdonó a ti, una y otra vez. Ahora te toca a ti. Ahora la historia continúa en tus decisiones. Ahora es el momento de soltar esa piedra, esa herida, esa cadena. Ahora es cuando el Espíritu Santo quiere hacer contigo lo mismo que hizo con José, con David, con Moisés, con Pedro, con Jesús mismo, transformar tu dolor en redención. Por eso, antes de que este video termine, quiero invitarte a declarar algo que solo los valientes podrán escribir. No lo hagas por compromiso, no lo hagas por rutina. Hazlo como un sello espiritual, como un pacto entre tú y el cielo. Comenta ahora mismo esta frase: perdono, porque he sido perdonado. Esa frase será tu bandera, tu testimonio, tu acto profético. Será la señal que dejarás para que otros, al leerla, sepan que aquí hay una persona que ha decidido no ser esclavo del pasado, sino heraldo de la gracia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Hazlo no solo para recibir más contenido, hazlo como una declaración de que quieres seguir caminando con una comunidad que busca lo profundo, que no se conforma con emociones, sino que anhela transformación. Una comunidad que camina hacia Cristo, paso a paso, mente a mente, herida a herida, victoria a victoria. Y comparte este video, no por obligación, no por algoritmo. Compártelo porque sabes que hay alguien allá afuera que necesita esta palabra, alguien que no puede perdonar, alguien que llora por dentro, alguien que no sabe cómo soltar. Y este mensaje puede ser la llave que lo libere. Este canal no es un programa, es un altar digital. Es una voz profética para una generación herida. Y tú formas parte de ella. Eres parte de este mover. Eres parte de este ejército de restauradores. Así que sigue con nosotros. Activa la campanita. No te pierdas lo que viene, porque esto es solo el comienzo. El Espíritu está formando en ti la mente de Cristo. Y cuando esa mente se afirme, nada volverá a ser igual. Ahora, antes de cerrar, quédate un momento. No te vayas todavía. No apagues este altar. Deja que la música llene tu atmósfera. Cierra tus ojos. Respira hondo y habla con el Señor. Dile gracias. Dile que lo necesitas. Dile que quieres perdonar como Él. Y quédate ahí, en silencio, en paz. Porque en este último minuto, cuando la pantalla ya no habla, el cielo aún puede susurrarte algo que transforme tu corazón para siempre. No interrumpas esta conexión, déjala fluir, déjala sellar, déjala sanar. Este ha sido tu encuentro con el perdón. Ahora es tu tiempo de vivirlo, como Cristo.